Lo que estás viendo es cuando vierto agua en un recipiente de vidrio donde un rayo láser de color verde incide de forma perpendicular. Al terminar de verter el agua se forma un aro de luz donde la parte exterior está más iluminada que el interior. Esto ocurre gracias al fenómeno de la refracción interna total. Gracias a este fenómeno podemos medir el índice de refracción de un líquido usando esta técnica. Si te gusta este video, regálame un like, suscríbete a este canal y ve este video hasta el final y que no te dé miedo. ¡Órale, chamacos! Qué bueno que se quedaron para ver este video y no les dio miedo. Como lo escucharon en la introducción del video, vamos a usar la técnica de la refracción interna total para medir el índice de refracción de diferentes líquidos de manera práctica y precisa. Para no ser tan largo el video, lo explicaré cómo hacer este proceso. Primero utilizaremos este recipiente de vidrio a la que le pegué una cinta negra a lo largo, como pueden ver. Encima coloco una hoja en blanco y sobre esta una regla de plástico para medir el diámetro del aro de luz. Luego hago incidir un rayo láser de forma perpendicular sobre la hoja de papel, como están viendo. A continuación vierto el agua en el recipiente, pero antes coloco esta cámara para grabar la toma. La vista es impresionante. Retiro mi cámara y ahora lo dirijo hacia la hoja de papel. Como pueden observar, el aro de luz se ve completamente definido con el interior menos claro que el exterior. Es fantástico, chamacos, ver este fenómeno en acción. Ahora, con este fenómeno que acabamos de observar, me imagino que te harás la pregunta: ¿cómo vamos a medir el índice de refracción del agua o de cualquier líquido transparente? Para empezar, debemos desarrollar una ecuación o un modelo que describa este fenómeno que vimos experimentalmente, y te lo voy a explicar usando este diagrama. Tenemos un recipiente con agua cuyo índice de refracción es N1 y en la parte superior hay aire con un índice de refracción N2. Incidimos un rayo láser hacia el fondo del recipiente y cuando este rayo choca con la parte inferior, la luz se difumina, haciendo que muchos rayos se dirijan en todas las direcciones, como estás viendo. Ahora vamos a seleccionar uno de esos rayos de luz y lo vamos a prolongar. Este será nuestro rayo incidente. Una vez que llega a la interfase entre agua y el aire, el rayo sale como estás viendo y lo llamamos rayo refractado. Luego trazamos un eje vertical al que le llamamos eje óptico y como puedes observar se forman dos ángulos, θ i, que es el ángulo de incidencia, y θ r, que es el ángulo de refracción. Estos dos ángulos obedecen la ley de Snell, que describe cómo debe refractarse la luz cuando pasa de un medio a otro. Si en este momento el ángulo de incidencia aumenta, el ángulo refractado también lo hace, como lo estás viendo en la imagen. Sin embargo, si el ángulo de incidencia θ i se hace aún más grande, llegará un momento en que el ángulo de refracción θ r alcanzará los 90 grados. En este punto hemos llegado al ángulo crítico, donde el rayo refractado ya no sale al aire, sino que se queda dentro del agua. En ese instante, el rayo refractado se comporta como un rayo reflejado y la interfaz entre el agua y el aire actúa como un espejo. Impresionante, chamacos. Cuando este rayo es reflejado y vuelve a la parte inferior del recipiente, estamos observando uno de los extremos de la circunferencia. Del mismo modo, en el lado izquierdo sucede lo mismo, haciendo el proceso simétrico. Al chocar este rayo también vemos el otro extremo de la circunferencia. Por lo tanto, ambos extremos forman el diámetro de la circunferencia que estamos observando en el experimento. Impresionante, chamacos. Para relacionar el diámetro de la circunferencia, la altura del agua y los índices de refracción del agua y del aire, se utiliza un triángulo rectángulo formado al dividir el diámetro por la mitad y luego por un cuarto. Con este triángulo y aplicando la ley de Snell, se establece que el índice de refracción del agua N1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia θ i es igual al índice de refracción del aire N2 multiplicado por el seno del ángulo de refracción θ r.
Al simplificar la ecuación se obtiene una relación que permite despejar el seno del ángulo incidente. Para relacionar el diámetro de la circunferencia con la altura del líquido se utiliza un triángulo en la cual se calcula la hipotenusa. Con esta información se determina la función seno del ángulo de incidencia, dividido por el cateto opuesto entre la hipotenusa. Esta expresión se sustituye en la ecuación obtenida previamente mediante la ley de Snell. Tras simplificar se obtiene la ecuación final que relaciona la altura del líquido, el diámetro de la circunferencia y los índices de refracción de los medios. Ahora, con esta ecuación vamos a despejar el índice de refracción del agua N1. Al hacerlo obtenemos la siguiente expresión, como puedes ver en la animación. Así que ya tenemos nuestro modelo para calcular el índice de refracción de un líquido. Solo necesitamos el diámetro del aro de la luz y la profundidad del líquido, que mediremos con un vernier. Vamos a suponer que el índice de refracción del aire es 1, aunque en la realidad es aproximadamente 1.00029. Ahora ya tenemos nuestro modelo o ecuación para medir el índice de refracción de un líquido transparente. Solo necesitamos medir el diámetro del aro luminoso y la profundidad del líquido. Así que vamos a medir el índice de refracción del agua. Tenemos todo listo: el recipiente, el rayo láser, y ahora vertemos un poco de agua, como puedes ver, hasta que se forme un aro luminoso. Vamos a medir el diámetro del aro con esta regla. Ajustamos un poco el láser para que uno de los extremos del aro coincida con el inicio de la regla. Una vez logrado esto, vemos que el diámetro es de 79 milímetros. Órale, chamacos, se ve impresionante este aro. Ahora procedemos a medir la profundidad del agua con ayuda del vernier. Lo colocamos de forma que toque la superficie del agua en esta parte del vernier. Cuando hace contacto genera una pequeña perturbación debido a la tensión superficial del agua. En este instante tomamos la lectura y nos marca 16.39 milímetros de profundidad. Órale, chamacos, impactante. Ahora vamos a tomar 3 lecturas más y las iremos registrando en esta tabla que estás viendo. Vertemos un poco más de agua para que el diámetro del aro cambie, como puedes observar, y esperamos a que el movimiento del agua disminuya. Una vez que se ha calmado, medimos el diámetro del aro y obtenemos una longitud de 86 milímetros. Ahora procederemos a medir la profundidad del líquido, que nos da 20.40 milímetros. Ahora, chamacos, lo apuntamos en la tabla. A continuación, vertemos un poco más de agua, esperamos a que deje de agitarse, medimos el diámetro y obtenemos 92 milímetros, que también anotamos en la tabla. Luego medimos la profundidad del líquido con el vernier, como puedes ver, y obtenemos 21.95 milímetros, que también registramos. Finalmente vertemos un poco más de agua, esperamos que se calme, y el aro luminoso tiene un diámetro de 98 milímetros, al cual anotamos en la tabla. Luego procedemos a medir la profundidad del líquido con el vernier, que nos da 23.11 milímetros de profundidad. Impactante, chamacos. Ahora, con estos datos los sustituimos en la fórmula que hemos desarrollado y obtenemos los valores correspondientes. Con estos datos calculamos su promedio y su desviación estándar. Así, el índice de refracción que hemos medido se encuentra entre 1.327 y 1.388. Si lo comparamos con el valor que se encuentra en la literatura para el líquido de refracción del agua, que es de 1.333, queda comprendido entre esos dos valores y coincide con lo que hemos medido. Órale, chamacos, impactante. Ahora vamos a cambiar de líquido y usaremos agua saturada con sal para ver si la sal cambia el índice de refracción del agua. Ahora ya tenemos todo preparado, vertemos un poco de agua salada en el recipiente y vemos cómo se forma el aro luminoso. Esperemos a que el agua deje de agitarse y procedamos a medir el diámetro del aro, obteniendo un valor de 65 milímetros. Luego, con el vernier medimos la profundidad del agua, que nos da 16.12 milímetros. Esto lo apuntamos en la tabla. A continuación, vertemos un poco más de agua salada en el recipiente. Esperemos que el agua se tranquilice
y medimos de nuevamente. El diámetro del aro es de 69 milímetros y con el vernier la profundidad del agua resulta ser de 16.90 milímetros. Lo registramos en la tabla. Realizamos una tercera medición añadiendo más agua salada al recipiente. Una vez que el agua se calma, medimos el diámetro del aro luminoso, que es de 74 milímetros. Luego, con el vernier obtenemos una profundidad de 18.1 milímetros y lo anotamos en la tabla. Finalmente vertemos un poco más de agua salada en el recipiente y observamos cómo el aro luminoso aumenta de tamaño. Esperemos que el agua se tranquilice y medimos el diámetro, que es de 88 milímetros. Después, con el vernier medimos el nivel de agua, que es de 21.97 milímetros, y lo apuntamos en la tabla. Ahora, con estos datos los sustituimos en la fórmula que desarrollamos y obtenemos los valores correspondientes. Con estos datos calculamos su promedio y su desviación estándar, que es una medida de dispersión. Así, el índice de refracción que hemos medido se encuentra entre 1.399 y 1.410, y con estos resultados comprobamos que la sal disuelta en el agua sí cambia el índice de refracción del agua, aumentándola. Excelente, chamacos, ya lo hemos comprobado. Ahora vamos a medir el índice de refracción de un aceite comestible utilizado para freír alimentos y veremos qué dato obtenemos. Ya tenemos colocada nuestra hoja de papel reciclado. Ahora, chamacos, solo que se me gastaron las hojas y la regla en nuestro recipiente de vidrio. Vertemos un poco de aceite y poco a poco podemos observar el aro luminoso producido por nuestro láser. Con la regla vamos a ajustar muy bien y observamos que el diámetro del aro es de 36 milímetros. Luego, con el vernier medimos la profundidad del aceite, que nos da 11.33 milímetros. Impactante, chamacos. Ahora vertemos un poco más de aceite para cambiar el diámetro del aro luminoso y observamos que el diámetro es de 43 milímetros, y al medir con el vernier la profundidad es de 13.71 milímetros. Lo apuntamos en la tabla. Vertemos otro tanto de aceite y vemos cómo el aro luminoso se hace más grande. Medimos su diámetro, que resulta ser de 50 milímetros, y con el vernier obtenemos una profundidad de 16.11 milímetros. Registramos estos datos en la tabla y por último añadimos un poco más de aceite y el aro luminoso incrementa su diámetro. Al medirlo obtenemos 58 milímetros y al medir la profundidad con el vernier nos arroja 18.15 milímetros. Estos valores también lo apuntamos en la tabla. Ahora, con estos datos los sustituimos en la fórmula que desarrollamos y obtenemos los valores correspondientes. Con estos calculamos su promedio y su desviación estándar, que es una medida de dispersión. Así, el índice de refracción que hemos medido se encuentra entre 1.596 y 1.625, y con este resultado medimos el índice de refracción del aceite. Ahora, con todos esos datos recopilados, vamos a graficar las tres mediciones del agua con sal y el aceite, poniendo en el eje X el diámetro y en el eje Y la profundidad del líquido. Y como pueden ver, estas tres mediciones tienen un comportamiento lineal, solo porque realizamos pocas mediciones y con el error en las propias mediciones se ven así. En un video anterior expliqué el porqué de ese comportamiento lineal y aquí te dejo el enlace para que lo veas. Hola, chamacos, es impactante este resultado que hemos obtenido y te harás la pregunta: ¿para qué me sirve conocer la medición del índice de refracción para nuestro mundo moderno? Pero aquí te va esta información. El índice de refracción es una propiedad física que mide cómo la velocidad de la luz cambia al pasar de un medio a otro. En términos simples, indica cómo se dobla o se desvía un rayo de luz cuando entra de un material diferente, como al pasar del aire al agua o al vidrio. El índice de refracción se calcula como estás viendo en la animación, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y es aproximadamente 300.000 km por segundo, y V es la velocidad de luz en el medio específico.
Por ejemplo, si el índice de refracción del agua es de aproximadamente 1.333, lo que significa que la luz en el agua viaja 0.75 veces que en el vacío, o el 25% más lento. Ahora, chamacos, la importancia de medir el índice de refracción. 1. Es la identificación de sustancias. Cada material tiene un índice de refracción único, lo que permite identificar sustancias o comprobar su pureza. Por ejemplo, en química y en farmacología se usa para analizar líquidos y compuestos. 2. Control de calidad. En las industrias como el de alimentos, cosméticos o lentes ópticos, el índice de refracción es clave para garantizar que el producto cumpla con todos los estándares requeridos. Órale, chavacos. 3. Diseño óptico. Es esencial en la fabricación de lentes, cámaras, telescopios y dispositivos ópticos para calcular cómo deben dirigirse los rayos de luz. ¿Para qué sirve conocer su valor? En las ópticas, en la corrección visual como en lentes de contacto, las gafas y el índice de refracción, determina cómo se debe enfocar la luz para corregir defectos visuales. 2. En las comunicaciones, por ejemplo en las fibras ópticas, el índice de refracción permite que la luz viaje de manera eficiente, esencial para el internet de alta velocidad usando el fenómeno de la refracción interna total. Hola, chamacos. 3. En fenómenos naturales, por ejemplo, ayuda a entender fenómenos como el arco iris, espejismos o la refracción interna total. El índice de refracción no solo es fundamental en la física, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la ciencia, la tecnología e inclusive en la vida cotidiana. Si te ha parecido interesante este video, regálame un like, suscríbete a este canal y recuerda que la ciencia, la tecnología, el índice de refracción es el terror en contra de los populistas. Y nos vemos en el siguiente video. Hola, chamacos. Hasta pronto.